Capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias, Padre, por esta hermosa noche. Háblanos esta noche, queremos escuchar tu palabra. Te agradecemos por la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra en el púlpito esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todas las cartas de la Biblia se escribieron por un motivo. Hay un motivo por el cual la carta se escribió. Cuando ustedes leen el libro, por lo menos la carta a los Colosenses, tienen que enseguida acordarse que esta iglesia estuvo atacada por falsos maestros, queriendo desviar a los creyentes a otras doctrinas que no son de Cristo. Y nos damos cuenta que la iglesia siempre estuvo atacada, siempre. Y es bueno que esté atacada la iglesia. Dios permite eso para que los creyentes se junten y estén vivos. En el país de Canadá dice que había una empresa que se dedicaba a transportar peces chicos de un lugar a otro del país grande, y tiraba los peces en el acuario, y cuando llegaban los peces en el lugar de destino, todos los peces estaban muertos. Cada vez, siempre estaban muertos, no llegaban vivos. Y un experto una vez le dijo, tirale cangrejos en el acuario para que los ataquen durante el camino, y van a ver que van a tratar de luchar para sobrevivir. Dicho y hecho, tiraron cangrejos en el acuario y los peces se juntaban y se defendían unos a otros y llegaban vivos. Los ataques que la iglesia recibe, aunque sean dolorosos, es para nuestro bien. Nos va a ayudar a defendernos, a fortalecernos. Es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Epafras viaja 2000 kilómetros junto a Pablo, encarcelado, y le pregunta, tiene una preocupación por su iglesia, por la iglesia que él fundó, porque Pablo no conocía la iglesia personalmente, y le dice que hay maestros enseñando falsas filosofías que quieren desviar a los creyentes a doctrinas diferentes, a falsa filosofía. Y Pablo escribe esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, y les escribe a ellos. Ya estuvimos hablando casi, ya estamos a terminar por el capítulo 2, estamos por terminar, y todas las cosas que Pablo está diciendo es que ellos le tengan en cuenta a Cristo, que todas las cosas que hagan sean según Cristo, según Cristo. Por eso, cuando ustedes ven lo que estuvimos leyendo, el título del sermón escribí de esta manera, que la fe del creyente está en Cristo y no en filosofías de hombres. La fe del creyente está en Cristo o sobre Cristo y no en filosofía de hombres. Ahora, ¿por qué? Podemos preguntarnos, la fe del creyente debe estar solamente en Cristo. Hay 3 razones. Primero, Cristo es el principio de la fe y no la filosofía de hombres que estaban enseñando estos falsos maestros. Segundo lugar, Cristo representa en él toda la plenitud de la deidad. Qué importante era que ellos confíen en Cristo y en nada más. Fuera de Cristo, nada más. Y el tercer punto, Cristo es la cabeza y el creyente, los creyentes, estamos completos en él. No nos hace más falta nada que Cristo. Aunque mucha gente quiera poner más cosas después de la cruz de Cristo para nuestra salvación, y no hace falta nada.
La intención, por supuesto, de Pablo al escribir esta carta es que los creyentes puedan mantenerse fiel a la doctrina. Y los falsos maestros no estaban fuera de la iglesia, estaban dentro, atacando a los creyentes. Falsas ideas, falsas doctrinas. De manera que nosotros no esperemos los ataques de afuera. La iglesia no se le ataca de afuera. Están dentro lo que van a atacar. Esto dijo Pablo en Hechos de los Apóstoles. De que en medio de nosotros se van a levantar falsos maestros que van a arrastrar a personas tras sí. Con falsas doctrinas, por supuesto. Repito, no están fuera. Están entre nosotros. Pero ¿cómo puede ser? Tengo 30 y algo de creyentes y he visto mucho. Que los falsos maestros se levantaron adentro. Estaban adentro, no afuera. Y no porque yo lo diga, la Biblia lo dice así. Colosenses 2:6, ahí vean en su pasaje, dice algo muy interesante. Estos maestros que estamos hablando, los falsos, querían judaizar a los creyentes. Querían, aparte de ya ser creyentes, querían que ellos hagan cosas para su salvación. Pablo dice, no les hace falta nada, ustedes están completos. Y ahí en Colosenses 2:6 dice algo interesante. Por tanto, dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así, de esa manera. No pierdan ese camino. Ustedes reciben a Cristo ¿de qué manera? De dos formas. ¿Cómo es andar en Cristo de la manera que hemos recibido a Él? Dos maneras. Primero, por la fe en la justificación. Estuvimos estudiando el domingo antepasado, hace 22 días, un pasaje muy importante de Romanos que habla de la justificación. La justificación es un elemento de la salvación que nos enseña, voy a hablar a repetir porque a veces la repitencia nos enseña, que Dios nos declara justos por una decisión soberana a nosotros, imputando nuestros pecados a su Hijo, cargando nuestros pecados a su Hijo y la justicia de su Hijo amado y sin pecado a nosotros que somos pecadores. Eso se obtiene solamente por creer en la fe y en la obra expiatoria de Cristo, no de otra manera. Nosotros creemos en Cristo y automáticamente eso ocurre con nuestra vida. Dios nos ve a los creyentes como si nunca hubiéramos pecado, porque Dios nos ve a Cristo. O sea, si Dios nos ve, le ve a Cristo. Por eso dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Cristo. Es interesante. Y esto hay que vivirla. Esto hay que valorarla y hay que agradecer y alabarle a Dios por eso. Porque es un milagro que no está en nuestras manos. Es un milagro divino que Dios hizo a nuestro favor. Esa es la primera forma de andar en Cristo. La segunda es que las obras que nosotros podamos hacer ya estaba preparado por Dios. Nosotros tenemos que andar en las obras de la santificación. Efesios 2:10 dice algo interesante, abran su Biblia ahí. Y el cristiano dice de Efesios, porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente vive haciendo buenas obras. Y de esa manera camina en la santificación progresiva. Es interesante este concepto, ¿por qué? Toda persona justificada o salvada, sin perder tiempo, camina rápidamente en la santificación. Él se convirtió ayer y hoy quiere leer la Biblia y quiere alimentarse de la palabra de Dios. Un creyente que acaba de nacer, lo único que quiere es crecer rápido. Lo que quiere un bebé cuando acaba de nacer. Busca leche. Rápido. Se desespera. Así es el creyente. Por eso, esa es la forma que nosotros tenemos que andar en Cristo. Primeramente, en la justificación por fe.
Y la otra manera es andar caminando en la santificación. Un creyente que no quiere crecer es muy extraño. ¿Por qué no quiere crecer? ¿Por qué no quiere leche? Probablemente está muerto viviendo. El bebé que está sano desea desesperadamente leche Nutrilón, leche pura. Y la Biblia es una leche no adulterada, según 1 Pedro. Entonces, esta es la manera que el apóstol Pablo dice: de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Y pensá, yo vivo según la justificación, yo entiendo que Dios me justificó a mí, eso me va a querer servir a Cristo y alabarle a Él por lo que Él hizo por mí. Y el segundo es, yo camino en la santificación progresiva, ¿y qué hago para eso? Dios me santifica, pero yo debo crecer tomando alimentos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un creyente debe andar lleno de la palabra, nutrido su espíritu. Si comemos 3 veces al día, y algunos comen más de 3 veces, tendríamos que también así comer de la Biblia. Ahora, todas las religiones, escuchen, y sectas tienen su cristología. Casi no hay religiones y sectas que no creen en Cristo. Todos creen en Cristo. Y si digo cristología, es la forma o la cosmovisión que tienen de Cristo. Todas dicen, nosotros creemos en Cristo. Vengan, nosotros no tenemos problema. Que vengan evangélicos, católicos, dicen las sectas, nosotros no tenemos problema. Nosotros también creemos en Cristo. Esta gente que atacaba a la iglesia de Colosas también tenían su cristología. Tenían la forma de creer de Cristo, pero no es de la forma bíblica. Como muchas sectas en nuestro país y en todo el mundo. Ahora, la cristología de los falsos maestros en Colosas consistía en que Cristo era el Redentor, no tenía problema con eso. Ahora, el problema es que ellos no creían que Cristo tuviera cuerpo físico. Y si ellos creían que Cristo no tenía cuerpo físico, ¿cómo es que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros? Sí, la Biblia dice que Cristo murió por nosotros en la justificación y esa sangre que derramó de su cuerpo nos limpió a nosotros de todo pecado. Los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Por ejemplo, a ellos Cristo no les salva. Para ellos Cristo no derramó su sangre por ellos. Aunque esté escrita en su Biblia, ellos no creen. Tienen su forma de creer en Cristo. Tal vez es un ángel o lo que sea, pero no el Hijo de Dios y no Dios mismo como nosotros creemos, porque dice la Biblia. Y esto es acá en Paraguay. Ellos afirmaban que tanto el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos como la muerte de Cristo, estos falsos maestros creían que era una apariencia ilusoria, que no existía, que era una... Ellos creían eso. Y esto era común en la mayoría de los sistemas de aquella época, sistemas gnósticos de aquella época. Bueno, a lo mejor decimos nosotros, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? Si nosotros no estamos viviendo en esa época. No es cierto. Esas religiones y esas creencias van pasando de época a época, cambiándose de ropa nomás. Están hasta nuestros días. Ya le dije uno, los testigos de Jehová, que en su inicio eran los arrianos. Hoy son testigos de Jehová. Muchas iglesias evangélicas, llamadas evangélicas, con el tiempo han alejado la palabra de Dios de sus púlpitos. Se lee la Biblia, pero no se enseña. Y están predicando, como dice Pablo, huecas sutilezas y tradiciones de hombres. Y otros predican hoy hasta medicina de los púlpitos, autoayuda, psicología cristiana, etcétera, etcétera. Menos lo que dice la palabra de Dios. Vean ustedes, escuchen, entren en las predicaciones y van a ver.
de iglesias que han dejado la palabra de Dios. Esos son falsos maestros que están enseñando, aparte de Cristo, otras doctrinas, huecas sutilezas, como estamos leyendo. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como dije, muchas sectas te van a decir, no importa que seas cristiano, nosotros también creemos en Cristo. Pero en su doctrina, metido como el sándwich, tiene enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Si nos fijamos en los pasajes que vamos a estudiar hoy, menciona, en los 3 versículos está Cristo. Vean ahí, 2:8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, primero. Segundo, 9, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tercero, el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Y si queréis el 11, en Cristo también fuiste circuncidado. 12, sepultado con Cristo en el bautismo. 13, y vosotros estando muertos en pecado en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. En todos los versículos está Cristo. Porque Pablo quiere insistir de que el centro es Cristo. Y he visto, y si ustedes leen, en todos los versículos casi está la palabra Cristo. Porque las enseñanzas bíblicas tienen que ser según Cristo y no filosofías y mandamiento de hombres. El primer punto, Cristo es el principio de la fe y no la filosofía de hombres. Ahí en el versículo 8 del capítulo 2 dice, mirad, una orden, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es interesante esta palabra filosofía. Es muy utilizada en muchos ámbitos de la vida y solemos escuchar, esa es mi filosofía de vida o la filosofía de hacer, o también cómo hacer las cosas, la filosofía de cómo hacer algo, etc. El término filosofía viene de dos palabras griegas muy interesantes, es fileo, amar, y sofía, sabiduría. Entonces la filosofía es pues el amor, escuchen, y la búsqueda de la verdad. Y nosotros los creyentes no podemos buscar la verdad está en nosotros. El día que nosotros hemos conocido a Cristo y le dijimos que queremos salvarnos y Él nos salvó, la verdad está en nosotros. Nosotros no estamos buscando ninguna verdad, la filosofía sí. Ahora, desde el comienzo, después de que el hombre haya pecado, el hombre inconverso que no cree en Dios se ha cuestionado siempre su realidad última o de su sentido de vida. ¿Por qué existo? Yo por lo menos a los 18 años empecé a preguntarme, ¿para qué vine? ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Sin Cristo. Y eso me reventaba la cabeza. Y yo decía, ¿para qué vivir solamente 70 años? No tiene sentido. 70 años no es nada. El hombre ha buscado siempre. Ahora, ha buscado la explicación para los sucesos del universo que lo rodea. Y lo que más le quebranta a muchos filósofos y hombres que buscan es su propia existencia. Pero la Biblia mismo dice, en Romanos 1:28, que ellos, los pecadores, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y si uno no le conoce a Dios, no va a entender su existencia, ni para qué está en la tierra, ni para qué vive. Entonces el hombre sin Dios se hace preguntas siempre como, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Yo le dije, yo hice a los 18 años esto. ¿A dónde voy? Esto ha sido una constante en toda la humanidad. Y la filosofía vino a dar ciertas respuestas que no sirven. Nunca los hombres no regenerados o no salvados van a encontrar la verdad. Nunca. Estando lejos de Dios, mucho menos. Toda búsqueda
dice un hermoso libro, será frustrante. Porque Dios no se revela a los hombres que lo rechazan. Cuando yo conocí a Cristo entendí por qué estoy acá y a dónde voy y para qué vine. Dice en Colosenses esta palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Una traducción literal podría decir de esta manera, tengan cuidado, no sea que algunos los tomen prisioneros. Es la misma cosa. Tengan cuidado, dice Pablo. Algunos malintencionados que ustedes crean que son bien intencionados los puede tomar prisioneros. Y quedan ahí esclavizados por ellos. Se estaba refiriéndose a los falsos maestros. Los falsos maestros, escuchen, a quienes Pablo se refería, no iban a buscar inconversos en el mundo, en las plazas para sus discípulos. ¿En dónde buscaban? En la iglesia. Ellos no iban a buscar discípulos para ellos o para sus sectas o para sus creencias fuera. En la iglesia ya está. Y van a ver ustedes, por experiencia lo digo, cuando ustedes están predicando a alguien de la palabra de Dios y está entendiendo la salvación, siempre va a haber alguien que viene a buscarle. Sea mormón, sea testigo de Jehová o cualquier secta. Porque Satanás no quiere que salga de esclavizar a esta persona. Estos hombres iban a buscar en la iglesia gente para engañar, seducir y llevarlos y desviarlos. Pablo, por medio de esta carta, advierte que los creyentes miren a Cristo como el sustentador de todas las cosas. En el capítulo 1 habla muchísimo de que Él es el Dios invisible, la cabeza, un montón de cosas. Ahora, muchas personas que asisten a iglesias evangélicas, que han escuchado la verdad y tienen un cierto conocimiento de Cristo, un tanto superficial, no viven sus vidas conforme a la palabra de Dios y en sus mentes hay mucha filosofía humana. Siempre digo de acá y lo digo con mucho temor, los evangélicos no conocemos la palabra de Dios. No conocemos mucho. Muy superficiales. Y traemos, los que vinimos de la iglesia romana, traemos muchas tradiciones, conceptos humanos metidos en la Biblia y no sacados de la Biblia. Hay muchas tradiciones que nosotros a veces tenemos todavía muy en mente. No digo de los chicos que se convirtieron ya en la iglesia cristiana y nosotros que venimos de la iglesia católica romana, sí, traemos con nosotros, arrastramos un montón de costumbres que nos esclavizaban. Y esto es lo que Pablo quería evitar en ellos. Nosotros tenemos por el contexto que Pablo cuando habla de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, significa en palabras entendibles que los falsos maestros pretendían introducir entre los creyentes, escuchen, un conocimiento superior y trascendental por medio de experiencias místicas a través del engaño vacío y sutil mediante tradiciones de hombres. Esto es lo que querían hacer los falsos maestros. Lo malo de esto es que no era según Cristo la enseñanza de ellos. Y por eso Pablo les insiste diciendo, de la manera, no se olviden, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él y no cambien de rumbo. Hoy se predica mucho lo nuevo y la gente va tras ello, lo novedoso. Muchas iglesias están haciendo cosas pragmáticas para atraer gente. Pragmática, digo, no le importa lo que está haciendo con tal de llegar al objetivo. Eso significa pragmatismo. Y eso una iglesia que predica la Biblia no tendría que hacer. No debería ser. Nosotros los pastores no deberíamos engañarles a ustedes. Nosotros estamos delante de Dios. Tenemos que ser sinceros. Si hablamos de tradiciones humanas,
hay tradiciones buenas y bíblicas y hay que practicarlas. Siempre tenemos alguna tradición familiar y también en la iglesia. Y se edifican mucho mejor. Por ejemplo, los cristianos primitivos, según Hechos, ellos tenían la tradición de comer juntos con alegría y sencillez de corazón, dice. Es una buena tradición. Buenísimo. Algunos hermanos los domingos después acá van a comer juntos. Es una tradición buenísima y edifica. Ahora, contrariamente a esto, Jesús dio un ejemplo acerca de la tradición que realmente él le dio repugnancia y enseñó. Habla en Mateo capítulo 7, versículos 5 al 6. Había una secta que se llamaba los fariseos y ellos a la ley, Mateo 7, 5 y 6, a la ley ellos le agregaban cosas que no estaban escritas, pero sí en la ley de ellos, la ley humana de ellos. Dice así, le preguntaron, los discípulos vinieron a comer después de trabajar y se fueron a comer. Y le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas o sucias? Respondiendo, él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta tradición no estaba en la ley de Dios. Ahí mismo dice mandamiento de los ancianos y maestros. Y esto Jesucristo les escrachó, como quien dice, públicamente. Que no lo hagan más, porque es una tradición humana. Lavarse la mano o no lavarse no, en ese momento a ellos no le añadía nada. Ahora, no está mal lavarse las manos, mucho más en esta época. La gente se lava la mano con alcohol, es bueno. Lo malo es que estos hombres fariseos lo consideraban como un precepto divino y lo adoptaban como una obligación que Dios nunca dijo. Y hermanos, ustedes o nosotros, y también me incluyo, que a veces hacemos cosas que Dios no nos pide. Hacemos ni sabemos por qué estamos haciendo. Esto es peligroso. Y tenemos que nosotros pasar por el sedazo lo que hacemos. Por el sedazo de la palabra de Dios. Tenemos que ser celosos. La tradición es algo que se transmite de generación en generación. Nosotros tenemos muchas tradiciones. El tereré, nadie te enseña para tomarlo. Los hijos ya hacen su tereré propio y toman. Yo no le dije a mi hija que tomen tereré. Ellos me vieron a mí, toman. Ahora, no porque una tradición pase de generación en generación, por años y siglos, no por eso va a ser verdad en la iglesia, ni mucho menos bíblica, como querían practicar estos falsos maestros. En síntesis, la tradición religiosa, según los rudimentos del mundo, nos esclaviza y nos mantiene ignorantes a los propósitos de Dios. Por eso nuestro andar tiene que ser según Cristo y según su enseñanza de la palabra de Dios. Y dice que los griegos, voy a leer una pequeña ilustración de lo que los griegos creían de los bebés. Es increíble. Dice que algunos niños fallecidos en la tierna edad en Grecia eran venerados en calidad de héroes cuando un bebé moría. Le decían que eran seres intermedios entre los dioses y los mortales. Imagínense. Como tales, se les atribuían grandes poderes. Quizás porque habían fallecido mucho antes de la edad natural, o había así adquirido un carácter vengativo, como demuestran las tablillas que ellos manejaban en la guerra. Ellos decían eso. Pausanias se llama un hombre, narró la historia de Sosípolis, un héroe bebé que ayudó a los eleos, un pueblo, cuando fueron atacados por los arcadios, otro pueblo. Pues su madre, movida por las visiones que había tenido en sueños, lo entregó a su bebé muerto a los eleos para que lo pusieran en la cabeza de su ejército. Cuando se acercaron los arcadios, Sosípolis se convirtió en serpiente y los puso en fuga. Eso creían los griegos de los bebés. Mucha gente
cree que los bebés que mueren en su tierna edad, en nuestro país, ¿cómo son llamados? Angelitos. ¿Es un ángel o no? Mucha gente cree, ¿eh? Esas cosas a nosotros, como a estos griegos, nos mantiene esclavos. No está mal, pero a veces se mezcla mucho con, o se quiere meter en la iglesia y mucho menos, y aún en la Biblia. O sea, no dice la Biblia, pero la gente quiere mezclarlos. Gálatas 4:3, Pablo dice, cuando los judaizantes venían a querer judaizar a los que ya creyeron en Cristo, Pablo le dice, así también nosotros. Y les explica, cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero habla a los nuevos creyentes de la iglesia de Galacia, que ellos estaban en esclavitud en cuanto a la tradición de los hombres. Pero en el versículo 9 del capítulo 4 dice, más ahora, después de ser creyentes, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, le dice, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Por qué ustedes quieren ser de nuevo esclavizados por las tradiciones de los judíos? Ustedes fueron liberados por Cristo. Por Cristo. Dejen esas cosas. Ustedes son salvos y no les hace falta más nada. La última idea de Pablo era advertir que estos falsos maestros de Colosas querían sacarle la gloria a Cristo. Y Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso dice Pablo en Efesios 4, 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Repito de nuevo, muchos de los hermanos que provenimos de la iglesia romana, que somos creyentes, sabemos que muchas enseñanzas y tradiciones en la iglesia católica son consideradas como dogma. ¿Qué es un dogma? Algo que se asienta por firme, es una proposición que se asienta por firme y cierta como un principio innegable. Los dogmas en la iglesia católica no se discuten, se dan por verdad. No importa que no sea bíblica. Por ejemplo, hace poco fui a un velorio que me invitaron para hablar, estábamos ahí, y un sacerdote católico estaba hablando en el velorio, antes que yo entré a hablar también. Y dijo algo espantoso. Dice por el muerto, nosotros no tenemos que orar por él. Nosotros tenemos que orarle a él para que interceda de parte de Dios por nosotros. Esto es impresionante lo que dijo. Le creyó al muerto como un intercesor entre nosotros y Dios. Esto es dogma de la Iglesia Católica, esto no se discute, no está en la Biblia. Y hace miles de años que ellos predican así, miles de años, de que un muerto puede interceder por nosotros delante de Dios. Esto es aberración bíblica. El dogma católico no se discute, se da por válido y verdadero, punto. Y esto no es según Cristo. Por eso, el segundo punto de nuestro sermón dice, Cristo está habitado por toda la plenitud de la deidad. Versículo 9 de Colosenses dice, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es muy importante, porque estos maestros siempre sostenían que Cristo era una apariencia ilusoria, que no tenía cuerpo físico. En primer lugar, el apóstol Pablo está dando una razón de por qué no teníamos que dejar engañarnos por filosofía de hombres, ni por sus tradiciones. Este versículo que leímos es una de las declaraciones más contundentes del Nuevo Testamento con respecto a la deidad de Jesucristo, echando por el suelo toda falsa doctrina acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, y es la razón principal, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que Cristo es exactamente la representación de Dios. No que en el cuerpo de Cristo está encerrado toda la deidad del Padre, sino que en Él uno ve a Cristo, a Dios.
y en Cristo ve a la más exacta representación de Dios y que posee Cristo todos los atributos de Dios o del Padre. Ahora, para cualquier judío, la sola idea de que Dios pudiera manifestarse en carne humana y hacer su morada entre nosotros sonaba una blasfemia terriblemente escandalosa. Ellos no creían esto, porque ellos creían que la materia era mala y el espíritu bueno. Y nunca creyeron que Dios podía encarnarse en el hombre. Y Cristo es Dios encarnado. Quiero leerles lo que dice Hebreos, hablando de Cristo. En el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es Cristo para nosotros y para la Biblia. Ahora, esta palabra plenitud es muy interesante, que estuvimos hablando, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud, pleroma, significa completo. Es decir, que Cristo posee todo lo que el Padre posee. Es eterno, es santo, es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Todo lo que el Padre tiene Cristo. Y algo interesante pasó con los apóstoles, porque cuando en los 3 años Jesucristo anduvo con sus discípulos y apóstoles, en un momento dado, en Juan 14:9, uno de los discípulos le pregunta, mostrando al Padre Jesús, ¿dónde está el Padre de que vos siempre hablas? Y él le dice, en el versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si vos le querés conocer a Dios, al Padre, acá estoy yo. Yo le represento al Padre en carne humana. Pablo le está diciendo a los creyentes, que conocieron y abrazaron la fe de Cristo y que no les hace falta ninguna experiencia mística que estos falsos maestros le estaban tratando de seducir con engaño. Pablo le está diciendo que la única forma de salvación es por gracia y por la fe en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. No nos hace falta más nada. Por eso en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así que los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Cristo es el principio de la fe y no la filosofía de hombres. En segundo lugar, dice que Cristo está habitado por toda la plenitud de la deidad. Y esto nos lleva al tercer y último punto que dice, Cristo es cabeza de todo y el creyente está completo en Él. Versículo 10 dice, y vosotros, dicen los creyentes, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La Nueva Versión Internacional dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Por qué dice que estamos completos en Cristo? ¿Acaso el hombre está incompleto? Sí. Después de la caída, en el pecado del hombre, el hombre quedó incompleto. Está espiritualmente incompleto
porque se encuentra en total separación de Dios. Un hombre puede estar físicamente completo, pero está incompleto. No le tiene a Cristo. Además, esta persona que está separada, él está sin posibilidad de tener comunión con Él. Está moralmente incompleto, porque vive aparte de la voluntad de Dios. El ser humano está mentalmente incompleto porque desconoce la verdad suprema. ¿Se acuerdan que le dije de que los filósofos siempre están buscando la verdad? Los creyentes entienden la verdad en su vida. Es interesante esta palabra completos. Como dije hace rato, es plerú, destaca un estado pleno. Por lo tanto, cuando un creyente nace de nuevo en la familia de Dios, nace completa en Cristo por medio de la unión que tenemos con Él. Ya no nos hace falta nada ni nadie. Esto escribió Pablo porque estos falsos maestros se creían unos iluminados, escuchen, que hablaban a los creyentes y les decían que aparte de Cristo tenía que cumplir ciertos ritos judíos externos para salvación. Como por ejemplo, tener una dieta de no comer carne o la circuncisión, hacerse la circuncisión o guardar el día sábado. Los creyentes de Colosa, aunque eran judíos, ya no necesitaban hacer esto. Ese es el trabajo de los iluminados que se creían presuntuosos y se creían estar por sobre la palabra de Dios y no según Cristo. Este es el problema de muchas iglesias, hermanos, y muchos falsos pastores que están encima de la Biblia. Usted puede retirarse de la iglesia cuando el día que Eduardo y yo y Ricardo estemos encima de esto. Tranquilamente. Cuando decimos cosas que no están en la Biblia. ¿Qué es un iluminado? Van a escuchar por ahí. Es una persona que se cree inspirado por un poder sobrenatural para emprender una acción. Él es capaz de todo. Conoce de medicina, conoce de astrología, de todo conoce. Y también la Biblia. Predecir un acontecimiento o cree estar en posición de la verdad absoluta y tener conocimientos superiores a los demás. Esto es un falso maestro. El apóstol Juan, en sus primeras cartas, ya hace y le advierte a los creyentes. Ustedes todos tienen la unción del Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción. Ustedes también conocen la Biblia. Vos lees la Biblia y entendés. No necesitas un maestro falso que te enseñe. Fíjense lo que dice en cuanto a completo el apóstol Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, 3 y 4, dice lo siguiente. Como todas las cosas, vuelvo a repetir, segunda Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Esto es lo que tiene el creyente. Mediante el conocimiento de aquel, Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro dice que al convertirnos a Cristo, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, compartimos la naturaleza divina de Cristo. Pablo quiere subrayar en nuestro pasaje que el creyente está completo en Cristo, pero aún no es perfecto. Estamos caminando hacia la perfección, hacia la madurez. En su caminar, en nuestro caminar diario. Nos falta mucho en nuestro caminar para ser perfectos, pero le tenemos a nosotros al que es perfecto, que es lo más importante. Le tenemos al que tiene toda la plenitud de la deidad en nuestra vida, por eso el creyente está completo en Cristo. Algo importante. Hay iglesias con doctrinas que dicen que uno recibe el Espíritu Santo y luego se recibe a Cristo. Miti, 50%, después 50%. Cuando recibimos a Cristo, recibimos completamente. No falta más nada. Él se entregó por nosotros completamente y le tenemos a Él completo. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto ocurre en nosotros cuando venimos a Cristo.
1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido Cristo hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto tiene el creyente. Está completo. Y estas cosas que hablamos se encuentran en Cristo. Se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Concluyendo, hermanos, la fe del creyente está en Cristo y no en las filosofías y tradiciones de los hombres. Cuidémonos del engaño de personas que hablan extrabíblicamente o quieren agregar a nuestra vida cristiana rudimentos del mundo y no según la enseñanza de Cristo. Colemos lo que dice. Hagamos que esto sea el sedazo. Eso dice la Biblia. Cada persona tiene la libertad de escoger entre dos alternativas, según la sabiduría humana, o venir a Cristo. Seguir la sabiduría humana significa ser arrastrados por los emisarios de Satanás y por su falso sistema que deja a cualquier persona incompleta en su espíritu. Venir a Cristo, como estudiamos, significa venir al único que puede ofrecerle al hombre estar completo. Usted está completo. Estamos completos en Cristo. La gloria es para Él. Oremos. Gracias, Señor. Hasta hoy, en nuestros días, nuestra iglesia y cualquier iglesia será atacada de diversas formas. En Colosas estaba siendo atacada por falsos maestros que querían quitarle la gloria a Cristo y llevarlos a estos creyentes hacia creencias que son filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, pero no según Cristo. Te pedimos por la Iglesia Bíblica de la Gracia que tú sigas guardando, Señor, y nosotros siempre que podamos, abramos tu palabra y estudiemos de ella. Te agradecemos por esta noche, gracias por tu amor y tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.